Hola, buenos días. Hola Daniela, hola Valentina. Bueno, voy a empezar a compartir. La clase de hoy es bien larga. Yo creo que es tal vez la más larga de este módulo. Entonces vamos a empezar. Listo, entonces nosotros veníamos hablando de que la anatomía se estudia en diferentes niveles, ¿cierto? Macroscópico, microscópico, embrionario. Y en este sentido, entonces vamos a ver la parte microscópica y vamos a revisar el nivel celular, ¿cierto? Sabemos que las células son las estructuras básicas de la vida, ¿cierto? Tienen una estructura, tienen una función específica y tienen algo muy importante para nosotros los que estudiamos los medicamentos, que son las membranas. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque a través de las membranas los medicamentos hacen su efecto, porque los medicamentos que tomamos, ¿cierto? Llegan al estómago, llega al intestino, al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, y ahí se absorben. Pasan al torrente sanguíneo y ellas se van y se unen a los receptores. Esos receptores se encuentran anclados a las membranas celulares. Ya, entonces ahí es donde hacen el efecto los medicamentos. Entonces vamos a estudiar muy bien, sobre todo la membrana, ¿cierto? La comunicación, las funciones de la membrana plasmática. Todas las células se originan a partir de células preexistentes a través de un proceso llamado división celular, en donde una célula se divide en dos células idénticas y lo vamos a ver también en esta clase. Todas las células del cuerpo desempeñan un papel particular, ¿cierto? Especial para cada una. Entonces, las funciones de las células que tenemos en el estómago, los enterocitos, son diferentes a las células que tenemos en el sistema nervioso, que son las neuronas, y así son diferentes, por ejemplo, a los hepatocitos, que son las células del hígado, pero entre todas trabajan para generar la homeostasis. Siempre que hablamos de homeostasis, hablamos de equilibrio, ¿cierto? De que el cuerpo lleve sus funciones de manera correcta, adecuada, sin irnos muy arriba y sin irnos muy abajo, ¿cierto? Y esto es lo que permite que nosotros funcionemos como funcionamos, ¿cierto? Que todo, digamos, en un día que tenemos normal, funcionemos de la manera normal. La biología celular, que también se llama citología, se enfoca en estudiar las estructuras y las funciones de las células, entonces anatomía y fisiología de las células. A medida que se investigan las diferentes partes de una célula, de cómo interactúan entre sí, se comprende que esta estructura y las funciones están estrechamente relacionadas. Entonces aquí una vez volvemos a lo mismo, estructura y función están relacionadas. Se necesita de las dos para poder estudiar a cada una. Ya es imposible estudiarlas de manera separada, la anatomía de la fisiología y la fisiología de la anatomía. Entonces acá tenemos el típico esquema de la célula, ¿cierto? Que vimos por allá en el colegio. Tenemos que en el citoplasma se encuentran todas las organelas, cada organela tiene una función específica. Tenemos el núcleo y el nucleolo, y lo que es azul entonces viene a ser la membrana. La membrana plasmática, entonces, hace parte de uno de los tres principales componentes, ¿cierto? Que son la membrana, el citoplasma y el núcleo. El citoplasma por sí solo no, sino su conjunto con todas las organelas. Entonces, acá vamos a hablar un poco de la membrana plasmática. La membrana plasmática es ese tejido que recubre a las células, ¿cierto? Su finalidad es servir como barrera y es una barrera selectiva, porque ella es la que dice quién pasa y quién no pasa, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿cierto? Entonces, ella es la que permite ingresar productos y sacar desechos. Es la que dice y la que autoriza, por decirlo así, que que estos componentes traspasen la membrana. Ya, y también es la que dicta cómo lo hacen, si lo hacen a través de un mecanismo pasivo o de un mecanismo activo que ya vamos a ver a continuación. Entonces ella protege, ella cuida, pero también sirve o funciona para la nutrición,
para la eliminación de los desechos y una parte muy importante es para la comunicación, ¿cierto? Porque cuando algo pasa en nuestro cuerpo, hay mensajeros que circulan y llegan a cada célula avisando, ¿cierto? Por ejemplo, cuando a nosotros nos pica una abeja, entonces hay unos mediadores que van y avisan a las células que se está generando, digamos, o que está ingresando algo externo, ¿cierto? Entonces, estos mensajes llegan a la membrana, pasan la membrana, se sintetiza, se aumenta las concentraciones de histamina, que es lo que ayuda a proteger el cuerpo de estas cosas externas. Entonces así se ve muy gráficamente una membrana plasmática, tiene proteínas ancladas, ¿cierto? Así se ve un receptor, este morado que tenemos acá, proteínas ancladas por todas partes para poder, digamos, interiorizar productos que llegan de afuera, porque hay productos grandes y hay productos que vienen cargados que no pueden difundir de manera simple, ¿cierto? No pueden atravesar la membrana sin ayuda de estas proteínas de membrana. Entonces, esa es la función, traspasar, servir de canal, ¿cierto? También tenemos canales iónicos para permitir el flujo de iones. El citoplasma, por su parte, comprende los componentes celulares ubicados entre la membrana plasmática y el núcleo. Entonces, básicamente es la que alberga todos los las organelas y el citosol. El citosol es la parte líquida del citoplasma, ¿cierto? Es rico en agua, en sustancias disueltas, en partículas suspendidas, y dentro del citosol se encuentran los diferentes tipos de gránulos de orgánulos, que son pequeñas estructuras celulares con formas características, funciones específicas. Algunos muy importantes es, por ejemplo, la mitocondria, que es donde para nosotros como em, una parte de que necesitamos el conocimiento bioquímico, allí se hace la síntesis de ATP, que es la energía para la célula, ¿cierto? Con la que funciona, con la que se nutre, con la que alimenta, con la que se desecha, con la que sintetiza proteínas. Entonces es un orgánulo muy importante, la mitocondria. Entonces vamos a ver algunos orgánulos. Está el centrosoma, este contiene el material pericentriolar que contiene tubulinas utilizadas para el crecimiento del uso mitótico y la formación de microtúbulos. Esto es muy importante en la división celular, que vamos a ver más adelante. Están los cilios, ¿cierto? Como los vemos en la imagen, y los flagelos. Los cilios mueven los fluidos sobre la superficie celular, los flagelos mueven la célula entera, ¿cierto? Entonces son los que dan movilidad. Tenemos el ribosoma. Está compuesto por dos subunidades que contienen RNA ribosómico y proteínas. Entonces, este es un lugar muy, muy importante porque acá se da la síntesis de proteínas. ¿Ya? Entonces, si llega un mensaje a la célula diciendo que está ocurriendo algo, la célula se tiene que defender de alguna manera sintetizando componentes, ya modificando algunos componentes, pero entonces el ribosoma es supremamente importante. Ya, porque aquí se sintetiza todo, es lo que donde se producen los componentes, los marcadores que van a ir a hacer un efecto específico, las proteínas que van a hacer algo, y una vez se sintetizan, la célula tiene que sacarlos para que vaya y haga la función. Entonces, de la misma manera, esta membrana sirve de barrera, pero también de canal para que estos productos que se producen al interior de la célula también puedan salir a hacer su efecto. Está el retículo endoplasmático, está el rugoso, que es en donde se sintetizan las glicoproteínas, los fosfolípidos, y el liso es donde se sintetizan los ácidos grasos, es donde se extrae grupos fosfatos de la glucosa 6-fosfato y almacena y libera iones calcio en las células musculares, que el calcio es lo que nos ayuda a que haya movimiento. Sin calcio los músculos no se mueven. Entonces también no solamente ejerce esta función de liberar los iones calcio, sino de muchas otras, pero ya por solamente el hecho de generar esta liberación de iones, de este tipo de iones, ya es muy importante el retículo endoplasmático liso.
Tenemos el aparato de Golgi por allá recordando y desempolvando los recuerdos de nuestro colegio. Es el que capta esas proteínas que vienen de ese retículo endoplasmático rugoso. Aquí es donde se terminan de formar esas glicoproteínas, glucolípidos, lipoproteínas. Realiza modificaciones en las moléculas, las clasifica, las envuelve, las transporta hacia su destino final. Entonces es como prácticamente prepara esa proteína que se generó para llevarla hacia su efecto. Está el lisosoma, son las vesículas. El día de ayer hablábamos un poco de lo que es la función de las vesículas, por ejemplo, en la neurona, en los terminales de los axones, que tenemos vesículas llenas de neurotransmisores. Entonces nos llega el mensaje a través de esa neurona y, por ejemplo, el mensaje es liberar la serotonina. Entonces, estas vesículas que tienen serotonina en su interior van y se acercan a esa membrana hacia el exterior y expulsan la cantidad de serotonina que se debe expulsar. Entonces las vesículas sirve para almacenar, sirve para guardar, pero también hay otro tipo de vesículas que son las lisosomas, que ellos en su interior tienen es unas enzimas. Las enzimas son un tipo de proteínas. Las enzimas tienen muchas funciones en nuestro cuerpo. Algunos sirven de catalizadores de reacciones, algunas sirven de cofactores, es la que hace posible muchas reacciones de nuestro cuerpo, pero también hay otras enzimas que son digestivas, ¿cierto? Que lo que hacen y su papel es comer, ¿cierto? Digieren lo que ya no le sirve a la célula, entonces cuando la célula detecta que una orgánula ya está muriendo o hay algo en el interior de la célula que está muriendo, ya está cumpliendo su ciclo, que también es algo normal, entonces esto es muy mágico porque la célula emite como una señal para que vayan y etiqueten a esa orgánula. Entonces le colocan como una etiquetica diciendo prácticamente como algo así como un producto imperfecto, ¿cierto? La etiqueta, entonces ya hay unas sustancias que identifican todas esas marcas y donde está la marca, estos componentes van, ¿cierto? Entonces, ingiere, queda en el lisosoma, ¿cierto? Estos componentes que se van a degradar ingresan al lisosoma y aquí adentro hay unas enzimas que son muy digestivas, entonces deben tener un pH muy ácido, generan autofagia, ¿cierto? Es como se lo comen o lo degradan. Eh, y ya después entonces esto lo tenemos que sacar de la célula. Entonces, ¿por qué es cerrado? Porque esas enzimas son agresivas. Ya entonces no pueden estar en el resto del cuerpo. Entonces, por eso se almacenan en este interior. Está el peroxisoma, aquí es donde se oxidan los aminoácidos, los ácidos grasos, cumple todas estas funciones, ayuda como a desintoxicar la célula de sustancias nocivas como los radicales libres, ¿cierto? Entonces siempre hay radicales libres. Los radicales libres salen de cualquier reacción que tenemos en nuestro cuerpo. Si nosotros nos tomamos un paracetamol, el paracetamol en nuestro hígado genera una reacción sobre él para que se elimine. Y producto de esa reacción, pues sale el metabolito o el componente que se va a eliminar, pero se producen radicales. Nuestro cuerpo está produciendo radicales todo el tiempo. La idea es producir la menor cantidad posible y que los que se generan, pues sean, digamos, oxidados de manera correcta para que no estén por ahí interactuando con todo en nuestro cuerpo y generando daños. La mitocondria, pues es el lugar muy importante para nosotros, los que estudiamos los medicamentos, porque es lo que se encarga de la energía, ¿cierto? Es la que le da la respiración celular, es la que produce el ATP, que es la forma de energía de la célula. Entonces, este es su función más importante. Y tenemos el núcleo. En el núcleo se encuentran los cromosomas, se encuentra todo el material genético de la célula, que este está compuesto del ADN.
En el núcleo, cada cromosoma, que es una molécula de ADN única que está unida a proteínas, contiene miles de unidades hereditarias llamadas genes. Entonces, en ese núcleo se guarda la información más importante de nuestro cuerpo y es cómo somos nosotros en todo, en función y en anatomía. Entonces, por ejemplo, si llega un mensaje de que se necesita sintetizar X cosa porque ya se degradó, ¿cierto? Cumplió su ciclo y tenemos que reemplazarla. Entonces, dentro de ese núcleo está toda la información de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, se tiene que ir a buscar como esa ficha exacta de cómo es ese elemento que se tiene que sintetizar y se extrae como de esa base de datos, por decirlo así, se extrae y se tiene que sacar fuera del núcleo para llevarlo al ribosoma para que se sintetice una copia de ella, que sería la proteína que se genera, ¿cierto? Entonces todo esto es un proceso inmensamente, digamos, detallado, delicado e importante para nuestro cuerpo. Entonces acá tenemos el núcleo celular, en él está el nucleolo, está, por ejemplo, toda la membrana nuclear, ¿cierto? En donde se encuentran, están los cromosomas, que son estos que vemos como un poco más oscuritos, como unas X. Entonces, tanto núcleo como citoplasma como membrana son fundamentales para llevar a cabo los procesos vitales en la célula, como la nutrición, la división celular. Eh, todas las organelas son importantes, ¿cierto? Si nos faltara una, va a haber un desequilibrio, se va a perder la homeostasis. Entonces, todas haciendo su función que deben hacer, la célula se conserva correctamente. Pero cuando empiezan a haber defectos, daños, entonces hay también todo, digamos, una maquinaria que se llama control celular y es el que le dice a la célula cuándo reproducirse, cuándo parar la reproducción, cuándo nutrirse, cuándo todo. Entonces, cuando algo de este control celular empieza a modificarse, por ejemplo, y que digamos, la reproducción empieza a ser más acelerada, que digamos que ya los controles que tiene la célula sobre sí misma empiezan a fallar y se empiezan a producir más y más células, ¿cierto? Como en un proceso de oncogénesis, donde empieza toda la parte de generación de un cáncer. Entonces se pierde ese control de celular, se empieza la producción muy rápida, la reproducción de células, generando tumores, generando este tipo de, digamos, enfermedades, ¿cierto? Entonces, hay varios procesos que se llevan a cabo que la célula maneja a través de este control celular. Entre ellos es el proceso de nutrición. Las células entonces acá utilizan los recursos, la energía que obtienen de afuera. Entonces, aquí una vez más es importante la membrana, porque a través de ella la célula trae, ¿cierto? Entonces, este proceso se da en varias etapas. La primera es adquisición de nutrientes. Esto lo hace a través de diferentes métodos, intermediado por la membrana, siempre la membrana. Esto puede incluir la endocitosis y depende de si, por ejemplo, estamos hablando de una partícula líquida, de una partícula sólida, de una partícula pesada, de una partícula cargada, de una partícula grande o pequeña, ¿cierto? Entonces, para estos diferentes variables tenemos diferentes mecanismos de ingerir o de traer desde el exterior a través de la membrana. El segundo paso es la preparación de nutrientes para el uso. Entonces, por ejemplo, algunas sustancias que son grandes no se pueden utilizar directamente y se deben ser sometidas a un proceso de digestión previo que las descompone en sustancias más simples que pueden ser asimiladas, ¿cierto? Entonces, es como lo que nos comemos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, nosotros podemos ingerir cosas muy grandes, pero si las ingiriéramos sin masticarlas, el estómago no podría hacer mucho, ¿cierto? Las enzimas no podrían hacer mucho. Entonces, por ejemplo, lo que hace la célula sería como masticar antes de.
y así las deja más preparadas para que puedan ser asimiladas. Entonces, en un tercer ítem está la utilización de nutrientes. Entonces, estos productos ya asimilables se llevan, digamos, se llegan o no, se llevan a algunas partes de la célula en donde se generan todas las reacciones químicas que son catalizadas por enzimas, ¿cierto? Recordemos que siempre que hay una reacción está una enzima ahí promoviendo esa reacción. Ya, entonces muchas veces, si por ejemplo nosotros desde el punto de vista fisiológico no queremos que se dé una reacción, por ejemplo, la reacción de generar colesterol, nosotros no queremos generar colesterol porque la persona tiene hipercolesterolemia, por ejemplo, utilizamos la estatina. Ya la estatina lo que hace es inhibir un proceso, una enzima, ¿cierto? Si inhibe esa enzima, entonces no se da esa reacción de producción de colesterol. Así funcionan muchos fármacos, ¿cierto? Inhibiendo enzimas. Si se inhiben esas enzimas, no, esa enzima particular no se lleva a cabo ese proceso y se sintetiza algo, ¿cierto? Entonces no quiero que se sintetice algo. Pero en este caso, esas enzimas están es encargadas de las reacciones que generan toda la parte del metabolismo de la célula, ¿cierto? Y por último, pues no podemos olvidar que cuando nosotros nos alimentamos también tenemos desechos, entonces eso también pasa con las células. ¿Cierto? Nosotros ingerimos unas partes que necesitamos para producir componentes, para funcionar, pero hay otras partes de esa alimentación que nosotros no digerimos y tenemos que expulsar. Entonces lo mismo pasa en la célula. Y finalmente, estos productos los tenemos que sacar de la célula a través de la membrana celular. Entonces, existen diferentes tipos de transporte a través de la membrana. ¿De qué dependen estos tipos de transporte? Por ejemplo, de lo que les decía, qué tan grande es lo que tengo que pasar por la membrana, qué tan cargado está, ¿cierto? Por ejemplo, el calcio es 2 más, hay unos componentes que están cargados negativamente. Entonces depende del tamaño, depende de la carga. Hay unas moléculas que pasan muy rápido la membrana, ¿cierto? Y pasan por transporte pasivo. El transporte pasivo no necesita energía porque es fácil, ¿cierto? La célula no tiene que invertir energía para generar ese paso. Mientras que componentes más grandes, cargados, que son más complejos, que no pasan simplemente la membrana por sí sola, pues tienen que pasar a través de estos canales, receptores o con ayuda de algunas otro tipo de proteínas ancladas. Y para eso, entonces, la célula sí tiene que poner energía. Y cuando la célula tiene que poner energía, o sea, ayuda para que se dé ese transporte de ese componente, ahí hablamos de un transporte activo. Eso le sale en la prueba, ¿cierto? Transporte activo versus transporte pasivo. El transporte activo requiere energía, requiere ATP. El transporte pasivo no requiere energía. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno. El transporte pasivo ocurre cuando una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración o su gradiente eléctrico y atraviesa la membrana a expensas de su propia energía cinética, ¿cierto? Entonces, la energía cinética es la energía del movimiento. Entonces, simplemente la partícula que va a ingresar a la célula se mueve y pasa, ¿cierto? Pasa. Puede pasar a través de la membrana de esta manera, como lo vemos acá. El dióxido de carbono pasa fácilmente esa barrera de fosfolípidos, lipoproteínas y se llama difusión simple, ¿ya? Pero hay otro tipo de difusión que es pasiva, pero requiere de ayuda de uno de estas, digamos, proteínas o receptores. Y ahí ya hablamos de difusión facilitada, porque lo hace la partícula solita a través de la membrana, sino que necesita de un canal, y ahí hablamos de difusión por canales o de otro tipo de proteínas para pasar. Esto cuando pasa, cuando hay cargas, cuando por ejemplo hay partículas más grandes, pero miren que acá
todavía no hace falta la energía, ¿cierto? Porque no es tan grande, porque no es tan grande, el sodio es solamente un ioncito, entonces no hace falta invertir, no hace falta colocar energía. Y otro tipo, entonces, dentro de el transporte pasivo tenemos la difusión en todas sus expresiones, difusión simple, difusión facilitada, difusión por canales. ¿Por qué este sodio no puede pasar la membrana así solita? Porque está cargado, ¿ya? Pero lo hace a través de un canal que está anclado ahí a la membrana y no necesita energía. Entonces sigue siendo transporte pasivo. Y aparte de la difusión, hay otro proceso que es la ósmosis, ya que la ósmosis es el paso de líquidos, entonces se da mucho más simple. La difusión facilitada, entonces en esta se requiere ayuda de proteínas integrales. Mire, se requiere ayuda de proteínas, pero no de energía, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. La energía es la que diferencia un transporte pasivo de un transporte activo. Entonces se requiere de la ayuda de esos proteínas que se encuentran en la membrana para traspasar productos que son polares, eh, o que tienen una carga eléctrica excesiva para atravesar esa membrana por sí sola, ¿cierto? Muchos traspasan esto, pero lo que está cargado se le dificulta. La difusión facilitada sería mediada por canales en donde se traspasan los iones sodio, potasio, calcio. Hay otra que es la difusión facilitada por transportadores, que son estas proteínas que están ancladas. Se parecen estas proteínas y los canales, o sea, pueden lucir muy iguales, pero digamos que en la difusión facilitada por canales solamente pasan los iones, ¿cierto? Y en la otra pues pasa otro tipo de productos, pero también se pueden anclar, por ejemplo, iones. Difusión facilitada por canales, entonces en las membranas plasmáticas típicas, los canales iónicos más frecuentes son los de potasio, los de cloro, y hay una menor cantidad de canales para sodio y para calcio. ¿Ya? Entonces, estos son canales iónicos y se llaman canales iónicos justamente porque pasan iones, iones positivos, iones negativos. Y la otra, que es la difusión facilitada por transportadores o proteínas, entonces es importante acá destacar que existe también un límite máximo de transporte que se llama transporte máximo. Entonces es como la capacidad máxima que tiene este receptor para pasar, ¿cierto? Para pasar, para actuar en ese proceso. Si yo le coloco más medicamento a este receptor ahí, igual no va a funcionar porque ya está saturado. Ya entonces llega un punto en el que los receptores se saturan y ya no funcionan más. Entonces, a pesar de que aumentamos las concentraciones del medicamento, el efecto sigue siendo el mismo, ya se llegó al techo, pero sí hay riesgo de generar más reacciones adversas. Algunas sustancias que atraviesan la membrana mediante difusión facilitada son la glucosa. Entonces, todo el proceso que tiene que ver con el transporte de glucosa, fructosa, galactosa, y esto es lo que se modifica cuando hay diabetes, ¿cierto? ¿Qué pasa? La insulina es una proteína que ayuda a transportar la glucosa al interior de las células. Cuando estamos hablando de diabetes tipo 1, el páncreas deja de producir insulina. Ya, si no tenemos insulina, no tenemos cómo meter esa glucosa a la célula y esa glucosa queda circulando, ¿cierto? Queda en la sangre y por eso lo llamamos malmente azúcar en la sangre, pero es diabetes, porque esos niveles de azúcar, de glucosa están muy altos en la sangre, porque justamente la célula no es capaz de entrarlos, porque no hay insulina. En la diabetes tipo 2, el páncreas igual todavía produce insulina, pero muy poca. Y a veces la que produce es defectuosa,
no hace su efecto bien, pero sí hay un poquito. Entonces nosotros generamos estrategias como para potenciar ese poquito que hay, y ahí se ingresa, pero no se ingresa la suficiente. Entonces ahí queda glucosa circulante. Entonces, esa es la situación. Miren que todos los medicamentos se relacionan con estos procesos, ¿cierto? Porque se mueven a través de la membrana, porque se requiere ingresar partículas al interior de la célula, porque se necesitan mediadores para ingresar algunas sustancias. Entonces, así pasa con todo, no solamente con la glucosa. Para otros componentes, la célula necesita otras proteínas, otros componentes de su cuerpo para ayudar en el transporte de ellas. En el caso de la glucosa es la insulina. Entonces, por ejemplo, la glucosa, una fuente importante de energía para las células, entonces la glucosa es importantísima para la síntesis de ATP en la mitocondria. Entonces se necesita al interior de la célula y no afuera de ella. Entonces se transporta a través de la membrana mediante proteínas transportadoras específicas llamadas transportadores de glucosa. Estos transportadores se encuentran en la superficie externa de la célula. Entonces, el proceso se desarrolla en tres pasos. Primero, la glucosa se une al transportador de glucosa ubicado en la superficie externa de la membrana. Segundo, el transportador cambia su conformación, permitiendo que la glucosa atraviese la membrana. Y finalmente, el transportador libera la glucosa al interior, al otro lado de la membrana para su uso. Esto básicamente es el proceso que se da cuando la glucosa está afuera, entra a ese receptor, a esa proteína. Al identificar la proteína que llegó esa glucosa, genera cambios en su estructura para que ingrese ese componente. La permeabilidad selectiva de la membrana se regula para mantener la homeostasis, siempre homeostasis. ¿Ya? Ese término es muy importante para la célula. La célula necesita homeostasis para funcionar bien, ¿cierto? Y la homeostasis es funcionar bien. Entonces, por ejemplo, la insulina, una hormona, puede aumentar la cantidad de transportadores de glucosa en la membrana, lo que facilita la captación de glucosa por parte de las células a partir de la sangre. Entonces, es esa insulina lo que genera ese aumento de receptores para recibir la glucosa. Entonces, esto es fundamental en el control del nivel de glucosa en el cuerpo. En la diabetes, el organismo no puede producir o utilizar adecuadamente la insulina, lo que afecta la regulación del transporte de glucosa. La insulina es una sensibilizadora de la glucosa. Entonces, si yo tengo insulina en el cuerpo, esa insulina está avisando como, hey, hay glucosa para ingresar a la célula. Entonces, ella promueve, ella acompaña todo este proceso, ella dice, genérense más receptores en la membrana o migren más hacia la membrana para captar esa glucosa. Entonces, sensibiliza, ¿cierto? Em, por eso es que hablamos a veces términos de resistencia a la insulina, ¿cierto? El cuerpo produce insulina, pero no, esa insulina que hay, como que no responde bien, no hace, digamos, la función que tiene que hacer. Como que el cuerpo ya no la reconoce correctamente, no se mueve ante las órdenes de la insulina. Se genera resistencia ante ella. Entonces vamos a ver un video de pronto más fácil. El transporte de glucosa a nivel intestinal. El transporte de glucosa es un proceso complejo que es muy relevante para la nutrición celular. Se inicia desde el lumen intestinal y debe moverse hasta la sangre. Comencemos. A nivel del intestino existe un tejido particularmente importante para la absorción de nutrientes, que es el epitelio intestinal, que está constituido fundamentalmente por un tipo de células que son enterocitos. Desde el lumen, la glucosa debe ser transportada hasta la sangre para ser conducida al resto de los tejidos. A nivel celular, este correspondería al lumen del intestino y la glucosa en rojo debe moverse a través de la célula, utilizando transportadores selectivos,
hasta el intersticio y luego a la sangre. En este proceso están involucrados tres tipos de transportadores. Un transportador activo, denominado transportador o Syn-Porter glucosa-sodio, un transportador pasivo, que es un GLUT, y también se requiere la actividad de la bomba de sodio potasio, como veremos a continuación. Es muy importante tener en cuenta que el epitelio intestinal está organizado como un epitelio barrera, es decir, existen uniones estrechas en este sector de la membrana y por toda la periferia de la célula que impide el libre tránsito de moléculas pequeñas por entre las células, de tal forma que todo lo que se debe moverse a través de las células. También esta barrera impide que un transportador activo como el que está localizado en este sector se mueva libremente por la membrana y llegue al otro sector. Lo mismo, un transportador facilitado como el GLUT no puede moverse por la membrana y llegar hasta el sector del lumen. Esto generaría, si ocurriese, que la glucosa entre por un sector y vuelva a salir por el mismo. Y la idea es que la glucosa entre desde el lumen hacia la célula y salga hacia el intersticio. Veamos los pasos. Primer paso. Se requiere un transportador activo, es decir, porta de glucosa-sodio, que utiliza el gradiente de sodio para mover glucosa en contra de un gradiente de concentración. La concentración de glucosa en el intracelular es mayor que en el lumen del intestino. Este transporte entonces requiere de la energía que proporciona el gradiente de sodio. En una segunda etapa, un transportador uniporter, un GLUT, moviliza glucosa desde el intracelular al intersticio, al extracelular, y lo hace en favor de un gradiente, puesto que la concentración de glucosa ahora es mayor en el intracelular que en el extracelular. En la tercera fase, es necesaria la actividad de la bomba de sodio potasio, pues debido a la actividad del Syn-Porter, la concentración de sodio en el intracelular aumenta. Esta concentración de sodio debe mantenerse baja, por lo tanto, la bomba de sodio potasio con gasto energético debe permitir que el sodio salga de la célula y lo intercambie por potasio. Esto lo realiza con gasto energético. El transporte. Listo, chicos. Entonces, esta es la parte del intestino, ¿cierto? Y esta es la parte hacia la circulación sanguínea. Entonces, lo que está haciendo acá el cuerpo es transportar glucosa desde ese intestino a través del enterocito. Entonces, esta es una célula. Esta es la célula enterocita, ¿cierto? Es la célula que se ubica en esta membrana del intestino, que es donde se tiene que atravesar todos los nutrientes, ¿cierto? Porque ahí viene nuestro alimento o aquí vienen nuestros medicamentos y a través de esa membrana que está llena de enterocitos, ¿cierto? Que es toda, digamos, la pared del intestino, está llena de enterocitos y a través de ellos lo que se encargan es de captar nutrientes, captar todo, vitaminas, minerales, captar medicamentos y traspasarlos hacia la parte de atrás, que es la circulación. Entonces, en este sentido, así se lleva el transporte de la glucosa como para acercar un poquito a lo que es la realidad. Pero después esa glucosa que está en esa circulación, ¿cierto? Por acá, tiene que ir a distribuirse en todo el cuerpo e ir finalmente a las células donde va a servir de energía, ¿cierto? Donde materia prima para la producción de energía en las mitocondrias. Y la ósmosis entonces es un tipo de difusión pasiva que implica el movimiento neto de agua a través de una membrana selectivamente permeable. En los sistemas biológicos, el solvente en cuestión es el agua y este se desplaza a través de la membrana plasmática desde áreas donde hay más agua hacia áreas donde hay menos agua. Entonces, simplemente la ósmosis es el paso de, no, de compuestos líquidos, ¿cierto? De líquidos a través de la membrana. Y el transporte activo, entonces, es ese proceso que permite que ciertos solutos polares o con carga eléctrica crucen la membrana plasmática cuando necesitan moverse en contra de su gradiente de concentración. Entonces necesitan pasar de un gradiente eh, menos concentrado a uno más concentrado, ¿ya?
Entonces, a diferencia del transporte pasivo, este proceso es activo, ¿ya? Porque requiere energía, ¿cierto? Requiere ATP. Entonces, mire que acá ya aparece esa molécula de ATP. Cuando hace su efecto, entonces se descompone en adenosin trifosfato más otro componente, ¿cierto? El piruvato. A diferencia del transporte pasivo, entonces este proceso requiere energía para que las proteínas transportadores puedan mover los solutos a través de la membrana en contra de su gradiente de concentración. Entonces, en el transporte pasivo, llegaba una molécula que igual podría estar cargada o es grande, pero con solo su energía cinética, ¿cierto? Con solo su movimiento, generaba un cambio conformacional y pasaba. Pero resulta que con estos, o porque la carga es más fuerte, o porque el producto es más polar, o porque es más grande, o porque tiene características muy particulares, entonces no solamente sirve su energía cinética, ¿cierto? Su movimiento para pasar, sino que si no llega esta energía, ese componente se queda acá y nunca puede pasar. Entonces la célula ya sabe cuáles son este tipo de componentes que necesita la energía. Entonces manda sus moléculas de ATP que se unen a este canal y le brinda energía para que pueda pasar, ¿cierto? Aquí el pase se está dando es de la parte interna hacia la externa, ¿cierto? De menor concentración a mayor concentración, que es lo difícil, porque lo fácil es que pasen de mayor concentración a menor concentración, porque ustedes saben que la célula siempre busca la homeostasis, ¿cierto? Como tener lo mismo acá arriba y lo mismo acá abajo, pero a veces para llevar procesos específicos que queremos o que quiere la célula, pues se necesita que haya más concentración de algunos componentes o iones en alguna de las dos partes de la membrana, hacia afuera o hacia adentro. Por ejemplo, la glucosa la queremos más hacia adentro, ¿ya? Pero hay otros productos que los quiero más hacia afuera en algunos puntos y en otros puntos los quiero más adentro. Entonces, depende del proceso que se esté llevando. Hay unos procesos que necesitan calcio afuera, hay otros procesos que necesitan calcio adentro. Entonces existen también tipos de transporte activo. Existe un tipo de transporte activo primario, en donde utiliza la energía obtenida mediante la hidrólisis de ATP, que modifica la forma de una proteína transportadora, lo que permite bombear una sustancia a través de la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración. Por esta razón, las proteínas transportadoras que llevan a cabo el transporte activo primario se denominan comúnmente bombas, ¿cierto? Porque sale unos iones y entran otros iones. Es como un trabajo sincrónico utilizando ATP. Entonces, el principal proceso de transporte activo primario implica expulsar iones de sodio fuera de la célula y llevar iones de potasio hacia su interior. Entonces, es como un trabajo muy sincrónico. Este sistema transportador es conocido como la bomba sodio-potasio. Actúa en diferentes partes del cuerpo, en diferentes tipos de células de nuestro cuerpo. Una parte esencial de esta bomba de sodio-potasio actúa como una enzima llamada ATPasa que descompone el ATP, el adenin trifosfato y el piruvato. Por lo tanto, este sistema se denomina ya no solo sodio-potasio, sino sodio-potasio ATPasa, porque necesita ese ATP, ¿ya? Debido a su capacidad para transportar estos iones específicos, pero utilizando energía, ¿cierto? Energía del ATP. El ATP, ¿cómo genera energía? Hidrolizándose. Y hay otro tipo de transporte activo, que es el secundario, que aprovecha la energía almacenada en gradientes de concentración iónico. Entonces, al igual que la difusión facilitada mediada por transportadores, los procesos de transporte activo también tienen un límite superior llamado transporte máximo, y pueden alcanzar la saturación. Entonces es la misma dinámica, sea transporte pasivo o transporte activo, llega a un punto en el que el receptor, el canal,
la proteína que se encuentra anclada en la membrana ya no puede pasar más, ¿cierto? Está al límite de su funcionamiento, como pasa con todos e incluso con nosotros mismos, ¿cierto? Llega un punto en el que ya no podemos más. Entonces, por ejemplo, varios iones como el sodio, potasio, hidrógeno, calcio, yoduro, el cloruro, así como aminoácidos, monosacáridos, pueden cruzar la barrera plasmática a través del transporte activo. Ya, entonces, sin embargo, en algunos casos estas sustancias también pueden atravesar la membrana por difusión facilitada cuando la célula dispone de canales proteicos o transportadores adecuados. Entonces, hay contextos en los que estos iones pueden pasar por difusión facilitada, que es un tipo de transporte sin energía, y hay otras veces que sí lo necesitan, ¿cierto? Pero siempre que llega esa ATP, siempre que llega energía, ya me convierte ese transporte en transporte activo. Esa es la diferencia. ¿Por qué nos interesa tanto estudiar los tipos de transporte a través de la membrana? Entonces, les he dicho, ¿cierto? Todos estos tipos de transporte juegan un papel importantísimo en los mecanismos de acción de los fármacos. Muchos, muchísimos, pero acá hay un ejemplo. Por ejemplo, los fármacos digitálicos, como la digoxina, que es un medicamento que se utiliza para la insuficiencia cardíaca, que es una condición en la que la función de bomba del corazón está debilitada. Recuerden que el corazón es un músculo, ¿cierto? Entonces el corazón bombea sangre para todo el cuerpo, todas las partes del cuerpo. Entonces, en la insuficiencia cardíaca, ese corazón está debilitado y no bombea con tanta fuerza. Sus paredes no se contraen con la misma fuerza que se necesita o que lo hace una persona en condiciones normales. Entonces tomamos este medicamento para aumentar la fuerza de contracción, ¿cierto? Y esa fuerza de contracción, aumentar fuerza de contracción, se llama inotropismo positivo, ¿ya? Y además de aumentar la fuerza de contracción, aumenta la velocidad de contracción, porque resulta que en el corazón que tiene insuficiencia cardíaca es muy lento, además de que no tiene fuerza, es muy lento. Entonces la sangre no llega a nuestro cuerpo como tiene que ser. Entonces llega este fármaco, aumenta la fuerza, aumenta la velocidad, ayudando a ese corazón. Entonces estos fármacos hacen este efecto que les acabé de mencionar, inhibiendo la bomba sodio-potasio ATPasa, ocasionando un incremento de las concentraciones intracelulares de sodio, y estas concentraciones, cuando tenemos mucho sodio, entonces estimulan una mayor entrada de calcio. Y yo les había dicho que el calcio lo necesito adentro para contracción del músculo, para generar movimiento, en este caso contracción. Estas mayores concentraciones de calcio son las que producen una mayor actividad de esas fibras contráctiles de actina y miosina que están en las fibras musculares. Entonces, básicamente, recordemos que cada vez que necesitamos que un músculo se mueva, necesitamos calcio. En el corazón debilitado, necesitamos calcio para contraer esas paredes que son músculos, pero como está debilitado, ¿cierto? Entonces necesitamos ingresar más calcio. Y eso lo hacemos inhibiendo esta bomba sodio ATPasa. ¿Por qué? Porque necesito sodio. Porque si el sodio está alto al interior de la célula, va a estar alto también el calcio, porque el sodio atrae calcio. Entonces ese es el mecanismo de este medicamento. Y lo vamos a ver acá, más fácil, en un video. Bien, revisaremos el mecanismo de acción de los digitálicos. Para esto necesitaremos el esquema de una membrana celular. Como podemos ver, acá tenemos el espacio intracelular, el espacio extracelular, la membrana celular y tres estructuras básicas: la bomba de sodio-potasio ATPasa, el canal de sodio y calcio y el canal de calcio. Además tenemos el
retículo sarcoplásmico rugoso, que es fundamental en toda esta historia. El canal de calcio sirve para permitir que el calcio ingrese al interior de la célula y se aloje en el interior del retículo sarcoplásmico rugoso. La bomba de sodio-potasio ATPasa lo que hace es intercambiar sodio por potasio. Y el canal NCX o canal de sodio-calcio intercambia sodio por calcio. En una contracción normal sucede los siguientes fenómenos. El calcio entra por el canal del calcio hacia el interior de la célula y se aloja en el retículo sarcoplásmico rugoso. Este incremento de calcio permitirá que genere la capacidad de contracción de la célula. Al contraerse, el calcio nuevamente saldrá al exterior del retículo sarcoplásmico rugoso. Este exceso de calcio será sacado de la célula por medio del canal NCX, con lo cual se acumulará sodio en el interior de la célula. Este sodio será llevado al exterior por medio de la bomba de sodio-potasio ATPasa y con lo cual también entrará potasio al interior de la célula. Todos estos movimientos de potasio, sodio, calcio son los que explican el potencial de acción de la célula cardíaca. La digoxina y todos los glucósidos digitálicos bloquean la sodio-potasio ATPasa. Esto lo que generará es que no se puede intercambiar el sodio por el potasio y entonces el sodio se acumula en el interior de la célula. Este incremento de sodio revertirá el canal NCX, el cual ya no podrá sacar calcio, mientras que el canal de calcio permanece activo. Entonces generará un incremento de calcio intracelular, con lo cual habrá más calcio disponible para entrar en el retículo endoplásmico rugoso y esto permitirá una contracción muscular cardíaca mucho más potente. Listo, chicos. Entonces, así como estos, actúan casi todos los fármacos, ¿cierto? Entonces, por eso es que es importante que nosotros conozcamos toda esta dinámica. El transporte en vesículas es el transporte por medio del cual las sustancias entran o salen de las células en vesículas que se evaginan o se invaginan de la membrana plasmática y también requieren energía provista por el ATP. Miren cómo es. Aquí estoy adquiriendo partículas de afuera. Entonces, miren lo que pasa. Se genera una vesícula, ¿cierto? Se evaginan, se invaginan. Y acá se cierra y forma la vesícula. Entonces, este mecanismo es empleado también por las células para su nutrición. Algunos tipos de células requieren tomar alimentos en forma de macromoléculas, son tan grandes que tenemos que introducirlas de esta manera. Partículas grandes o incluso partículas muy completas. Asimismo, entonces algunas células necesitan liberar al medio externo sustancias de gran tamaño. No lo pueden hacer por simple paso de la membrana ni a través de canales, son muy grandes, ¿cierto? Necesitan pasar de esta otra manera, en transporte en vesículas. O tienen que sacar desechos que ya no son útiles para la célula y para expulsar, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, se muere algo dentro de la célula, hay que sacarlo. Debido a su gran tamaño, estas partículas no pueden cruzar la membrana plasmática utilizando todos estos proteínas, canales que mencionamos. Entonces, que permiten pues el paso de estas sustancias más pequeñas, como por ejemplo si pasa con el agua pasa muy fácil, los gases, los iones, los azúcares simples, los aminoácidos. Entonces, para superar esta barrera y transportar macromoléculas, las células deben emplear dos procesos principales. La endocitosis, que implica la incorporación de partículas al interior de la célula. Entonces, cuando viene de fuera hacia adentro, hablamos de endocitosis. Y exocitosis, que implica la expulsión de partículas desde el interior hacia el exterior.
Ambos procesos se basan en el flujo de membrana, que consiste en el movimiento de material a través de la membrana celular. Existen dos modalidades de endocitosis en función del tamaño de las partículas incorporadas. Hay una que se llama fagocitosis, que es la ingesta celular. Es un movimiento de unas partículas sólidas dentro de la célula tras ser rodeada por pseudópodos e incorporada en un fagosoma. Entonces se hace la introducción de esas partículas. Mediante este proceso se transportan bacterias, virus, células envejecidas o muertas. Ya entonces lo que ya no sirve, lo que está envejecido, lo que ya no hace su función, pero también bacterias, virus, células. Esta lapinocitosis es la bebida celular, entonces es un movimiento del líquido extracelular hacia el interior de la célula a través de la invaginación, ¿cierto?, de la membrana plasmática para formar una vesícula. Mediante este proceso se transportan solutos en el líquido extracelular. Entonces trae agua, pero aquí también llegan algunos solutos y se comporta en una vesícula. Tenemos la parte de reproducción celular. Hay diferentes fases. Está la interfase, está la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis, que es el proceso de estrangulamiento, ¿cierto? Que es este, para formar dos células hijas. Entonces, este proceso de reproducción celular desempeña un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de los tejidos, órganos, sistemas del organismo. Se generan nuevas células que son genéticamente idénticas a su célula madre, y gracias a procesos de regulación complejos es que se garantiza la integridad de ese material genético, ¿cierto? De que justamente esta de acá sea idéntica a esta y a esta, ¿cierto? Las células hijas son idénticas a la célula madre. Entonces, este proceso se encuentra dentro del ciclo celular y consta de dos etapas principales. La primera es la interfase y al resto le llamamos división celular. Entonces, la interfase y a toda esta parte de acá la llamamos división celular, que puede ser mitosis o meiosis. Entonces, durante la primera parte, que es la interfase, la célula crece, replica su ADN y se prepara para la mitosis, ¿cierto? Se prepara para esta división celular. Entonces acá los cromosomas se replican, se comienzan para empezar a hacer la división. Cada cromosoma replicado tiene dos cromátidas que están unidas por un centrómero, lo que representa un cromosoma funcional. Y acá cada cromátida hermana de un cromosoma se separa en una célula hija. Lo mismo que ocurre con las otras 45 y juntas componen el grupo diploide de 46 cromosomas de la nueva célula, ¿cierto? Que es lo que tenemos. Y en la reproducción celular o la mitosis ya es el proceso en el que ya tenemos lista esa célula para empezar este proceso, ¿cierto? Ya ha crecido, ya se ha duplicado, pues su material genético. Entonces acá ocurre que los cromosomas replicados se dividen en dos núcleolos hijas, ¿cierto? Acompañado generalmente de la citocinesis, que es lo que yo les digo, que es ese corte de la silueta de esa célula para pasar a dos células. Aquí los microtúbulos del uso mitótico, que son una estructura compuesta principalmente por microtúbulos, juegan un papel fundamental al alinear y posicionar los cromosomas en el centro de la célula, asegurando la separación de las cromátides hermanas hacia los polos opuestos. Eso, chicos, igual ya lo vimos cuando estábamos en el colegio. Esta fase de reproducción celular se lleva a cabo en cuatro etapas: la profase, la metafase, la anafase, la telofase y después la citocinesis, que es la división, el estrangulamiento, como digo yo, del citoplasma. En la profase, los cromosomas se condensan, ¿cierto? Y la membrana nuclear desaparece, ¿cierto? Ella
se empiezan a salir todos los cromosomas del núcleo. En la metafase, los centrómeros y los pares de cromátides se alinean en la placa de metafase. Entonces, acá le llamamos placa de metafase. Estas son las fibras del uso. Ya, y miren que se alinean dejando una porcioncita para allá y dejando otra para allá, ¿cierto? Las cromátidas. En la anafase, los centrómeros se separan y las cromátides hermanas se dirigen hacia los polos opuestos. Entonces, antes, en la fase anterior, estas dos estaban unidas y formaban acá una X. En esta fase ya se va una hacia allá y otra hacia allá. Va con toda la información genética necesaria, ¿cierto? Entonces migran hacia los polos opuestos, convirtiéndose en cromosomas independientes en forma de V. Ya no es la X, sino la V. Y en la telofase, entonces, una vez que los cromosomas llegan a esos polos, descondensan, ¿cierto? Para volver a su estado de cromatina, se forman envolturas nucleares alrededor de cada conjunto de cromatina, los nucleolos reaparecen y el uso mitótico se desintegra. Ya, entonces todo este es el ciclo, acá la célula crece, ya se empieza a migrar, se depositan en toda la mitad, después entonces se rompe y se van esas mitades hacia los extremos, hacia los polos, se descondensan y forman dos células hijas. Listo, chicas. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Todo Para bien ir. hasta ahora, profesora. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ir a 5 minutos de descanso, de break, para continuar, porque todavía aún nos falta harto tema.
Listo, chicas. Entonces, vamos a continuar. Y entonces, hablamos del nivel celular, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, abordamos lo que es la célula, ¿cierto? El nivel celular microscópico. Ahora vamos a hablar del nivel tisular. El nivel tisular me habla del conjunto de células, ¿cierto? Varias células me generan un tejido. Entonces, la histología es la disciplina científica que estudia los tejidos. El tejido es un conjunto de células que comparten un origen embrionario y llevan a cabo funciones especializadas. Entonces, lo que hablábamos ahora del enterocito. Entonces, muchos enterocitos componen un tejido, ya que tienen una función específica y esa función que les tocó hacer a esas células es de traspasar nutrientes hacia el interior de la circulación. Los tejidos pueden ser sólidos, como los huesos, pueden ser semisólidos, como las grasas, o pueden ser líquidos, como la sangre, ¿cierto? Todos son tejidos. La sangre también es un tejido. Además, su composición, su disposición y la presencia de fibras pueden variar ampliamente. Existen cuatro tipos de tejidos básicos. Está el tejido epitelial, que me habla de más que todo la piel, ¿cierto? El tejido conectivo, que me habla de comunicación, cartílago, del muscular, que me habla de los músculos, obviamente, y el tejido nervioso, que es la unión de varias neuronas, ¿cierto? Las neuronas la vimos la clase de ayer. Entonces, vamos a ver cada uno de estos tejidos. El tejido epitelial está compuesto por células polarizadas que están fuertemente unidas entre sí y sujetas al tejido subyacente mediante una fina capa de matriz extracelular que se llama lámina basal. Este tejido carece de su propio sistema vascular, por lo que se nutre a través de difusión de nutrientes y oxígeno desde los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conectivo subyacente. Entonces, este tejido epitelial no puede funcionar, no es vital, sin el tejido conectivo. Existen dos tipos de tejido epitelial, el de revestimiento, que es este que estamos viendo acá, que recubre superficies expuestas a continuas tensiones mecánicas del medio externo. Entonces, es todo lo que nos protege, ¿cierto? Se clasifica de acuerdo con tres características: el número de capas celulares, entonces ahí se divide en simple o estratificado, en la forma de las células, en la capa más externa, si son planas, si son cúbicas, si son cilíndricas, y en las estructuras diferenciadas, si son cilios, microvellosidades, etcétera, etcétera. Entonces hablábamos de que hay dos tipos de tejido epitelial, el de revestimiento y el glandular. Entonces, además de formar este revestimiento, puede sintetizar y secretar un producto específico hacia la superficie libre, o sea, secreción, ¿cierto? Secreción de hormonas, exocrina, o hacia los vasos ubicados en el conectivo adyacente, ¿cierto? En el tejido conectivo, que es la secreción endocrina. Se clasifica por el tipo de secreción, forma de secreción, integridad glandular al secretar y la célula blanco de la secreción. Entonces, este tejido me hace referencia a la piel y a las glándulas, ¿cierto? A todas esas glándulas de nuestro cuerpo que producen generalmente hormonas. Está el tejido conectivo. Este tejido es como súper funcional, es de movimiento, conecta, une las partes del cuerpo. Por ejemplo, coge el tejido de la piel y lo conecta al resto del cuerpo. Es el que proporciona soporte, resistencia a los tejidos, da como la estructura, ¿cierto? Da como la consistencia, protege, aísla los órganos internos, actúa como un compartimento para estructuras como los músculos esqueléticos, sirve como medio principal de transporte del organismo, como la sangre,
almacena las principales reservas de energía en forma de tejido adiposo o grasa y juega un papel fundamental en la respuesta inmunitaria del cuerpo. El tejido conectivo está en todas partes, ayuda al resto de tejidos, sirve de estructura, ¿cierto? Da fuerza, da volumen, da consistencia. Entonces es un tejido muy importante. Se clasifica en un tejido conectivo no especializado y en tejido conectivo especializado. Entonces, en el tejido conectivo no especializado tenemos conectivo laxo, que es siempre irregular, el conectivo mucoso o gelatinoso, conjuntivo reticular, el mesenquimal, el conectivo denso y no tienen una función especializada, ¿cierto? Están en diferentes partes del cuerpo, pero ejercen como un efecto generalizado, una acción generalizada, pero no se especializan. ¿Ya? Entonces son como médicos generales, no son especialistas. Y el tejido conectivo especializado, entonces ya es adiposo, cartilaginoso, óseo y hematopoyético, que es el de la sangre. ¿Ya? Entonces ahí ya ellas se especializaron, ¿cierto? Tienen un origen embrionario similar, los del tejido adiposo, los del tejido cartilaginoso, porque sus estructuras, ¿cierto? Su anatomía es un poco diferente, ¿cierto? Tiene características diferentes, partes diferentes, porque tienen funciones específicas. El tejido muscular está compuesto por células alargadas que se conocen como fibras musculares o miocitos que tienen la capacidad de utilizar el ATP para generar fuerza, para generar movimiento, para generar contracción, para descontracturarse, para generar este proceso sístole-diástole. El tejido muscular es responsable de llevar a cabo los movimientos del cuerpo, de mantener nuestra postura, ¿cierto? Sin los músculos nosotros no podríamos pararnos, generar calor y proporcionar protección. Entonces, más o menos son así, son unas células alargadas. Estos tejidos musculares se dividen en tres tipos, ya de acuerdo a su función y su estructura. Está el músculo esquelético, está el estriado, que es el cardíaco, es único, está en el corazón, y está el músculo liso, ¿ya? Entonces, el esquelético es el que nos da la forma, el músculo liso es el que está, por ejemplo, en todos los órganos intestinales, por ejemplo, y el estriado les decía que está en el corazón. Miren cómo son un poco diferentes. Estos son los músculos del corazón. Este es el esquelético, ¿ya? Y este es el estriado. Está el tejido nervioso, está compuesto por neuronas y células de la neuroglía, ¿cierto? Que recordemos que todo lo que hay en el tejido nervioso son células neuronales, ¿cierto? Son neuronas como tal, pero también hay un tipo de células que no son neuronas, pero que se encargan de ayudar, de nutrir a la célula, de generar la mielina que necesita para la conducción de de la sinapsis, ¿cierto? Entonces también son necesarias. Las neuronas son sensibles a diferentes estímulos que convierten en señales eléctricas conocidas como potenciales de acción o impulsos nerviosos y las transmiten a través de otras neuronas, ¿cierto? A través de los tejidos musculares o glándulas. Recordemos que las neuronas nunca se conectan, ¿cierto? Bueno, nunca se pegan como neurona con neurona. Siempre hay un espacio sináptico en donde llegan los neurotransmisores. La mayoría de las neuronas constan de tres partes fundamentales que los vimos ayer, el cuerpo celular, que es el azulito que vimos ayer, y dos tipos de prolongaciones. Unas que son las dendritas, que están en esa cabeza de ese cuerpo celular, y el axón, que es este cable, ¿cierto?, que lleva a los terminales de los axones. El cuerpo celular contiene el núcleo y otros orgánulos celulares, ¿cierto? Que es esta parte azul, que es la que les decía que vimos ayer. Las dendritas son extensiones celulares, las dendritas son estas rojitas de acá, ramificadas, generalmente cortas, que funcionan como receptores.
¿cierto? Ellos recepcionan el mensaje de la neurona que viene adelante, ¿cierto? El axón es toda esta parte de acá, ¿cierto? El axón es todo esto. Es una estructura única, delgada, que puede extenderse a distancias considerablemente largas, entonces es demasiadamente flexible. Cumple la función de transmitir los impulsos nerviosos desde las neuronas hacia otras neuronas o hacia otros tejidos. Y recordemos que entonces las neuronas se clasifican en neuronas sensitivas, motoras, interneuronas o de asociación, ¿cierto? Pero tenemos otro tipo de células que no son neuronas y que son las de la neuroglía, ¿cierto? Estas no son las que hacen el efecto como tal, o sea, no hacen como la labor como tal esencial del tejido nervioso, que es la transmisión de estos impulsos, de estos mensajes, pero son importantísimas porque ellas son las que nutren, las que eliminan, las que dan soporte, las que generan esta mielina para que la conducción se dé correctamente, la sintetizan, ¿cierto? Son como unas chaperonas. Listo, entonces ahí vemos los 4 tipos de tejido: el epitelial, el conectivo, el muscular, el nervioso. ¿Ya? Y acá vamos a empezar a ver los principales sistemas. Entonces recordemos, todo viene de la célula, la unión de la célula me genera tejidos, tejidos conjuntos me generan órganos y la unión de varios órganos en pro de una función específica me genera los sistemas del cuerpo humano. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas? Los vimos en el colegio: el esquelético, músculo esquelético o muscular solo, si lo queremos ver aparte, el circulatorio, el nervioso, el digestivo, el inmunológico, ¿cierto? Tenemos hartos. Y vamos a ver los principales, vamos a ver las enfermedades relacionadas con esos sistemas, los más básicos. Entonces tenemos el sistema cardiovascular. ¿Cierto? Recordemos que el corazón es un músculo que bombea sangre a través de todos sus vasos, ¿cierto? Entonces, la sangre es necesaria bombearla porque ella lleva oxígeno, transporta oxígeno a todas las partes del cuerpo, ¿cierto? Y el oxígeno es vital para todas las estructuras del cuerpo. Lleva además nutrientes, pero también nos saca el desecho y lo elimina, ¿cierto? Como dióxido de carbono, diferentes desechos que producen las células, ¿cierto? Así como nosotros nos alimentamos y generamos desechos, pues las células también. Y la contribución, ellos también es importante en la regulación del equilibrio ácido-base de la sangre, que es súper importante para todos los procesos y la homeostasis. También nos ayuda a regular la temperatura corporal y el contenido de agua en los líquidos del cuerpo. Además, los componentes de la sangre desempeñan un papel importante en la defensa del organismo contra diferentes enfermedades y en la reparación de los mismos vasos sanguíneos dañados. Entonces, vamos a ver cómo funcionan las cámaras del corazón. La circulación sanguínea a través del corazón. La sangre del organismo pobre en oxígeno regresa a la aurícula derecha del corazón. La sangre que viene del tronco superior vuelve a través de la vena cava superior y la que viene del tronco inferior regresa a través de la vena cava inferior. Cuando la aurícula derecha se llena de sangre, se contrae, la válvula tricúspide se abre y la sangre se bombea al ventrículo derecho del corazón. Cuando el ventrículo derecho se llena, la válvula tricúspide se cierra para prevenir que la sangre fluya hacia atrás a la aurícula. El ventrículo derecho se contrae, la válvula pulmonar se abre y la sangre se bombea por la arteria pulmonar hasta los pulmones. La válvula pulmonar se cierra para prevenir que la sangre fluya hacia atrás al ventrículo. La sangre oxigenada en los pulmones regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. Cuando la aurícula izquierda se llena de sangre, se contrae, la válvula mitral se abre y la sangre se bombea al ventrículo izquierdo del corazón. Esto ocurre al mismo tiempo que la aurícula derecha, al otro lado del corazón, bombea sangre al ventrículo derecho.
Cuando el ventrículo izquierdo se llena, la válvula mitral se cierra, la válvula aórtica se abre, el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre rica en oxígeno se bombea hacia la aorta para llegar a todas partes del cuerpo. Esto ocurre al mismo tiempo que el ventrículo derecho, al otro lado del corazón, bombea sangre a la arteria pulmonar. La válvula aórtica se cierra rápidamente y previene que la sangre fluya hacia atrás al corazón. Mientras tanto, las aurículas se han llenado de sangre y el ciclo se repite. Listo. Entonces, esa es la manera que funcionan las cámaras, ¿cierto? De nuestro corazón. Inicialmente la sangre llega a la aurícula derecha, va hacia el ventrículo derecho y del ventrículo derecho llevamos esa sangre hacia los pulmones, porque esa sangre que nos llega a la cámara derecha del corazón es rica en dióxido de carbono, o sea, rica en desechos y pobre en oxígeno. Entonces necesitamos pasarla a la arteria pulmonar y que vaya a los pulmones para que se dé el intercambio gaseoso. Cambiamos dióxido de carbono que sale, ¿cierto? Necesitamos sacar ese desecho y entra oxígeno. Y así llega sangre oxigenada a la aurícula izquierda, que pasa después al ventrículo izquierdo, y allí es donde se eyecta, ¿cierto? Que es lo que les digo, que ese ventrículo izquierdo es el que se encarga de, de eyectar la sangre al resto del cuerpo. ¿Ya? Si nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca, una fibrilación auricular, ¿cierto? Entonces el corazón no se contrae con tanta fuerza o velocidad, entonces como que la sangre tiende a devolverse. Entonces ahí tenemos situaciones, ¿cierto? Porque no estamos bombeando la sangre suficiente hasta el resto del cuerpo, pero además estamos generando este proceso de regurgitación, que la sangre como que se devuelve y se empieza a almacenar o con el riesgo de que se almacene, sobre todo en la fibrilación auricular, que se almacene como en unas piscinas, en algunas cavidades del corazón y se empiece a coagular y se genere estos problemas de coagulación. Por eso es que en la fibrilación auricular se necesita anticoagulación para estos casos. Listo, entonces, ¿qué enfermedades vemos relacionadas con em, con este sistema, ¿cierto? Entonces, la hipertensión arterial es la elevación de los niveles de presión arterial de forma continua o sostenida. Se considera un paciente como hipertenso cuando presenta repetidamente cifras mayores o iguales a 140,90 milímetros de mercurio. Existe hipertensión arterial primaria o la que llamamos esencial, en donde la causa exacta es desconocida, ¿cierto? No sabemos por qué nos dio esa hipertensión, ¿cierto? Por genética o porque no tuvimos buenos estilos de vida a lo largo de nuestra vida, pero no sabemos específicamente por qué. Pero se considera que es de origen multifactorial, ¿cierto? Influye la genética, influye todos los estilos de vida que hemos tenido hasta nuestros 50 años, 40 años, que nos empieza a aparecer la hipertensión, sedentarismo, mala alimentación y otra hipertensión que es secundaria, ¿cierto? Que tiene una causa conocida, ¿cierto? Que se genera una hipertensión, por ejemplo, por problemas en los pulmones, por problemas en las arterias, por problemas renales. Entonces, la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para padecer enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ya sea accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio o enfermedad renal crónica o enfermedad arterial periférica y todas las demás causas de muerte cardiovascular. Entonces, tener ya hipertensión es sumarle como un puntico a la probabilidad de que nos aparezca alguno de estos eventos o situaciones. Entonces, la presión arterial se refiere a la fuerza ejercida por la sangre en las paredes de las arterias y es el resultado de dos factores principales: el gasto cardíaco, ¿cierto?
que es el volumen de sangre eyectado, y la resistencia periférica, o sea, la resistencia que colocan las arterias, las paredes de los vasos sanguíneos al paso de la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tratamos la hipertensión? Siempre primero manejo no farmacológico. Ya la idea siempre es evitar el consumo de fármacos, utilizarlos cuando es necesario. Ya, entonces primero buscamos estrategias, cambiar estilos de vida, cambiar actividades diarias, rutinas, para tratar de volver a esa homeostasis, ¿cierto? A ese control. ¿Eso cómo se hace? Con ejercicio físico, con reducción en la ingesta de sal, la reducción en el consumo de alcohol, disminuir el consumo de café, reducción y eliminación del tabaco. Ya, entonces ahí, importante, importantísimo, ¿cierto? Toda esa parte no farmacológica. Si llega un punto en el que no es suficiente, la persona se cuida, pero sigue con presiones arteriales altas, o lo que es más típico, común y casi todos y la mayoría es que no lo hacen, ¿cierto? Los pacientes son poco adherentes a cambios en el estilo de vida, pues toca recurrir al tratamiento farmacológico. El hecho de que migremos hacia el tratamiento farmacológico no quiere decir que nos olvidemos del manejo no farmacológico. Nosotros nos tenemos que tomar el losartán acompañados de ejercicio, baja consumo de sal, evitar el consumo de café, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos diferentes tipos de medicamentos. Tenemos los IECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 y 2, como el enalapril, el lisinopril y el captopril. Entonces miren que acá vuelve a aparecer una enzima, ¿cierto? La enzima es la que hace posible que la angiotensina 1 eh, cambie a angiotensina 2, ¿ya? Y digamos que esta reacción lo que lleva finalmente es a vasoconstricción, ¿cierto? La reacción normal del cuerpo catalizada por esta enzima es vasoconstricción. Entonces, si yo inhibo esa enzima, no se da esa reacción y el efecto final no es vasoconstricción, porque la vasoconstricción me genera mayor aumento de la presión, ¿cierto? Porque si usted está comprimiendo, constriñendo esos vasos sanguíneos, obviamente hay más presión. Entonces, si yo inhibo esa enzima, evito que se genere esa reacción que me aumenta la presión arterial. Y esto se genera a nivel renal. Están los ARA2, estos medicamentos son antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Entonces, ya se genera, por ejemplo, la angiotensina 2 y ella va a ir a actuar a un receptor y ese receptor, digamos que su efecto, o sea, una vez esa angiotensina 2 se une a los receptores, se genera vasoconstricción, ya a nivel sistémico en todo el cuerpo, a nivel renal, a nivel coronario, genera diferentes hormonas, ¿cierto? Que llevan a todo este mismo dinámica de vasoconstricción, de aumento de la presión. Pero si yo le ocupo el espacio a ese receptor, ya si yo me le paro a ese receptor con el losartán, con el valsartán, con el telmisartán, entonces ese angiotensina 2 no va a poder actuar sobre esos receptores. Entonces no se va a poder generar vasoconstricción. Así es como funcionan estos. Y como estos ARA2 y los IECA actúan sobre el mismo sistema renina-angiotensina, entonces tener dos de ellos se habla de duplicidad farmacológica. Entonces no podemos tener un paciente que tiene enalapril y losartán al mismo tiempo, ya porque estamos como suprimiendo demasiado el mismo sistema. O no estamos haciendo, o sea, estamos perdiendo como el efecto de uno de los dos fármacos. Entonces, por eso, o se utiliza un IECA, el enalapril, o utilizo un ARA2, que es el losartán. Y ellos construyen
o ellos constituyen más bien la primera línea de tratamiento de la hipertensión arterial. Existen otros medicamentos que se utilizan para tipos de hipertensión, por ejemplo, cuando también hay otra patología cardíaca asociada a esa hipertensión y son los beta bloqueadores, ¿cierto? Estos beta bloqueadores antagonizan la acción de la noradrenalina, que es un neurotransmisor. Entonces acá tenemos el propranolol, tenemos el atenolol, el carvedilol y el bisoprolol. ¿Ya? Entonces, generalmente la noradrenalina genera muchos efectos, ¿cierto? La noradrenalina es un neurotransmisor vital para nuestro cuerpo, pero dentro de los efectos que genera, lleva hacia un efecto hipertensivo, ¿cierto? Cuando actúa sobre unos receptores. Entonces, si yo quiero que ese efecto hipertensivo no se dé, yo bloqueo ese receptor. Entonces, este es el receptor de de la noradrenalina. Entonces, lo que hago, el medicamento, yo bloqueo. Me deposito ahí, entonces el medicamento ya no va a poder actuar ahí. ¿Cierto? Bloqueo ese receptor y ya entonces no se genera ese efecto hipertensivo. Pero estos bloqueadores de noradrenalina, beta bloqueadores, no son primeras líneas de tratamiento de la hipertensión, ¿cierto? Cuando una persona tiene hipertensión y ya no son habituales utilizarlos. Se utilizan más es cuando hay otras comorbilidades cardíacas. Cuando hay, por ejemplo, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Cuando hay o cardiopatías u otros problemas, ¿ya? Entonces, no es que se utilice solito, pero sí me ayudan a reducir la presión arterial. Segunda línea de tratamiento, entonces si la persona está con enalapril o losartán y no es suficiente, sigue con presiones altas, pasamos a los calcioantagonistas. Entonces, estos son bloqueadores de los canales de calcio, ¿cierto? Existen dos tipos, los dihidropiridínicos, que es, acá tenemos amlodipino, nifedipino, nitrendipino, ¿cierto? Y los no dihidropiridínicos, que es el diltiazem y el verapamilo. Ellos lo que hacen es, como su nombre lo dice, antagonizan, impiden que el calcio ingrese a la célula del corazón y las arterias porque en la hipertensión el corazón tiene mucha fuerza, o sea, ya es demasiada fuerza, se contrae con mucha fuerza, las arterias se contraen con mucha fuerza y esto es lo que en parte genera estos aumentos de la presión. Ya, entonces, quiero relajarlos un poco, ¿cierto? Que no se contraigan con tanta fuerza porque me están generando aumentos de presión. Entonces, como les digo, esa presencia de calcio en el corazón, en las arterias, hace que ellos se aprieten y se contraigan con mucha fuerza y se aumente esta presión. Pero si yo antagonizo esos receptores, hago que no entre tanto calcio, que entre el que es necesario, ¿cierto? Que no entre tanto. Y así disminuyo esa fuerza tan grande que me está generando tanta presión. Ya, después de que ya tenemos los sartán con amlodipino, por ejemplo, y a pesar de eso seguimos con presiones arteriales muy altas, hay un tercer medicamento que se utiliza, que propiamente tal como que no está dentro de los antihipertensivos, pero por su efecto diurético, que es eliminación de agua a nivel renal, eliminación de sales, pues me genera también de manera indirecta este efecto antihipertensivo. Y aquí tenemos la hidroclorotiazida, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo tres medicamentos, entre ellos un diurético, estoy como en el límite. Y hablo de que si el paciente no logra controlar su presión arterial con estos tres fármacos, entonces tengo que pasar bueno, o hablo de una hipertensión arterial refractaria, ¿cierto? Que resiste al tratamiento. Y ahí hay que mirar otras cosas. Hay que mirar adherencia, ¿cierto? Si efectivamente el paciente, la persona está tomando bien sus medicamentos.
o ya derivar a nivel secundario con especialista porque hay que mirar qué es lo que está pasando más allá, ¿cierto? Porque hay algo que no está permitiendo que se controle esas presiones arteriales. Aquí cambiamos de tema, vamos hacia la dislipidemia. La dislipidemia es una concentración elevada de lípidos. Cuando hablamos de lípidos, hablamos de colesterol, de triglicéridos o de ambos. O una concentración baja de colesterol rico en lipoproteínas, que es el HDL. Es el tipo de colesterol que yo sí quiero alto, que es el HDL, porque ese colesterol va hacia las arterias, está en el hígado, pero va hacia las arterias y me trae todo ese colesterol malo hacia el hígado para expulsarlo. Entonces, ese HDL es el que yo quiero aumentar. El LDL, ¿cierto? Es el que yo quiero reducir. El HDL se encuentra en todos estos aceites más sanos, vegetales, ¿cierto? Aceites, por ejemplo, que provienen de frutos secos, de legumbres, que vienen que vienen de la palta, ¿ya? Y los aceites malos que aumentan el LDL, pues vienen de la sal, vienen de los quesos, de las comidas rápidas y de las carnes. Y estos son los que me obstruyen las arterias. Ya miren que me obstruyen las arterias. Este me mantiene limpias las arterias de estos componentes, ¿cierto? En las arterias se va compactando todo este material grasoso y es lo que genera infartos porque se obstruye la luz de esos vasos sanguíneos. Entonces, el colesterol sí es esencial para las membranas celulares, el cerebro, la bilis, la síntesis de vitaminas, de hormonas en el cuerpo. Es importante, ¿cierto? Al igual los triglicéridos, proporcionan ácidos grasos, proporcionan energía para diversas funciones metabólicas, para el crecimiento. Entonces son importantes, pero hasta cierto límite. Es como lo de ayer, la ansiedad es necesaria, pero hasta cierto punto, como esa alerta que genera el cuerpo, pero cuando pasa un umbral, se genera trastorno de ansiedad. Entonces es lo mismo con ellos. Nosotros necesitamos tener unos valores de colesterol y triglicéridos en el cuerpo máximos que los vamos a ver en un momento. Y si los traspasamos, ya estamos hablando de trastornos de la lipemia, ¿cierto? Estamos hablando de dislipidemia, estamos hablando de hipercolesterolemia, de hipertrigliceridemia o en general dislipidemia. Entonces el riesgo de aterosclerosis aumenta a medida que se incrementa la concentración de colesterol total, incluso si no se considera una dislipidemia. Entonces, esto puede llevar a problemas en las arterias que riegan el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo, lo que aumenta el riesgo de sufrir infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, dependiendo de dónde es esa obstrucción, porque si es en el cerebro, es cerebrovascular y si es a nivel cardíaco, pues es del tejido miocárdico. Entonces pasa esto, ¿cierto? Este es el LDL, es el colesterol dañino, malo, que se va acumulando, se va acumulando. Se acumula no solamente con esa, como con esas grasas, sino que empiezan de material inflamatorio, ¿cierto? Otros componentes que se empiezan a agregar y agregar y agregar y se empieza a generar esto, ¿cierto? Se va obstruyendo la luz del sistema circulatorio en algunas vías, en algunos espacios, ojalá que no sea a nivel del corazón y del cerebro. Entonces se empieza a hacer esto y esto tiene muchos efectos. Esto genera aumento de la presión porque el líquido tiene que generar más presión en esta parte para poder salir. Ya genera riesgos, ¿cierto? Si hay un corte acá, imagínese gravísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Un infarto. ¿Qué es lo que pasa? Un accidente cerebrovascular. Entonces, en esta tabla se describen los valores de referencia de algunos parámetros. Entonces, ¿cómo tenemos que tener el colesterol total? Por debajo de 200 miligramos por decilitro.
Ya el LDL menor a 100 miligramos por decilitro. El HDL, entonces acá sí lo tenemos que tener, es mayor a 50 miligramos por decilitro, porque este es el colesterol bueno. Depende también si es hombre o mujer, ahí varía un poco, ¿cierto? Sí, creo que es 40 o 50, pero hablemos de 50, mayores de 50 miligramos por decilitro. Y los triglicéridos también, entonces debemos tener los triglicéridos por debajo de 150 miligramos por decilitro. Ya, cuando lo tenemos hasta 199 estamos en lo que se llama límite, cuando estamos en 200 a 500 estamos en alto y mayor de 500 hay un muy alto riesgo, ¿cierto? Hay personas que viven muchos años con hipertrigliceridemia, pero eso los hace más susceptibles a muchas enfermedades que son graves y a muchos eventos que son gravísimos, como la pancreatitis, de la cual una persona puede fallecer fácilmente. Entonces tenemos que buscar controlar esos niveles de triglicéridos y de colesterol en nuestro cuerpo. ¿Cierto? Es muy, muy importante tratar de recurrir o de migrar a esos aceites vegetales saludables, consumo, eso es muy positivo de Chile, alto consumo de palta y eso aumenta mucho el HDL, que no se ve en otros países, pero además igual harto consumo de comidas rápidas, entonces también por ahí se aumenta el LDL. Entonces, eso. Chicas, preguntas, dudas de la clase de hoy. Estoy pendiente Yo de quedé cargar. bien, profesora. ¿Cómo? Quedé bien clara en el tema. Listo. Vale. Todo bien, profesora. O sea, yo ayer, bueno, de ahí le escribo por la clase que no estuve ayer, pero a mí me gusta justamente esto que está explicando. Sí, Así que es una como, parte súper entretenida porque vamos entendiendo cómo es que actúan los medicamentos, ¿cierto? claro, y como lo he estudiado harto en el colegio y bastante, bueno, en mi carrera, entonces, ya sobreentendida en el tema, pero igual gracias por todo el recordatorio. Listo. Y yo ya les coloqué la asistencia a Silvia, Daniela, Francisca, Elizabeth, Nicole y Valentina. Entonces ya Mm, quedaron con la asistencia, ok. Les ujú. estoy cargando en este momento la grabación de la clase de ayer y en la tarde les dejo cargada la clase de este momento porque se demora un poco en como en procesarla. Entonces Ujú. eso, chicos, recuerden que la prueba se habilita el lunes a las 7 de la noche hasta el martes a las 7 de la noche, que es la prueba 1 del módulo 2. Ya, profesora, le iba a preguntar, ¿va a subir como hizo en el módulo 1 el PPT de sus clases del módulo 2? Ah, sí, se los voy a cargar en un momento. Sí, por favor, en el grupo, porque como usted tiene Yo su lo forma de cargo hacer la clase, se los cargo en la plataforma. sí, o en el grupo, el Se otro lo los, hizo en el car- grupo, ¿se acuerda? se los puedo cargar en la plataforma, ¿ya? Ya, Porque a nosotros nos solicitan como que no dejemos clases en los grupos de WhatsApp, como ya, presentaciones y todo eso. Entonces, se los dejo en la plataforma. Entonces, eso les queda habilitada la prueba para el lunes. Y les cargo en este mismo momento la clase de ayer y quedo pendiente de la clase de hoy, ¿ya? claro, A ya, sí, cargársela en pues la tarde. para leerla y a la vez escucharlo a usted lo que me perdí ayer. Listo, Silvia. Ya, gracias, profesora. Listo. ¿Alguna con alguna pregunta, otra duda? Listo. Entonces damos finalizada la clase. Nos vemos el próximo viernes o cualquier cosa al WhatsApp del grupo, ¿ya?